vamos a terminar con el tema 1, que empezamos el otro día, y empezamos con el tema 2. Vamos a ver. Solo por recordar, es verdad que esta asignatura hasta el año pasado era una asignatura bimestral, con lo cual teníamos 5 horas a la semana. Sin embargo, con el cambio a asignaturas cuatrimestrales, el año pasado ahora nos vemos 2 horas a la semana y de viernes en viernes, pues prácticamente se nos ha olvidado ya hasta cómo nos llamamos, ¿no? Así que, bueno, un breve repaso. Dijimos que en el tema 1 básicamente íbamos a ver desde una perspectiva general en qué consistían los sistemas eléctricos de energía. Y básicamente, bueno, hablamos de las cualidades de la electricidad, pero básicamente nos centramos en los 4 pilares fundamentales del sistema eléctrico, que son generación, transporte, distribución y consumo. En primer lugar, hablamos un poco del parque de generación español, que tiene pues tecnologías de generación de todo tipo, a diferencia de otros países que vimos en el Kahoot, que prácticamente pues solo tienen un tipo de energía. No sé si pusimos el caso de Noruega o Islandia también, que tiene mucha energía térmica. Pues no, nuestro parque de generación está constituido pues desde generación nuclear o carbón, que cada vez se está reduciendo más, hasta pues las renovables que están creciendo en gran medida en estos últimos años, principalmente la eólica, que ya tiene una gran trayectoria en nuestro país, y últimamente la fotovoltaica, que cada vez está ganando más importancia. Hablamos también de cómo se cubría la demanda, que dependía pues de, en primer lugar, si hablábamos de generación renovable, pues íbamos a hablar de la disponibilidad del recurso. Es decir, si no tenemos viento y no tenemos sol, pues las renovables van a generar menos. Y además, dependiendo de la temperatura que haga principalmente, porque cuando hay olas de frío u olas de calor, pues la demanda es distinta y por tanto posiblemente vamos a tener que incrementar la generación para cubrir toda esa demanda. Dentro de las distintas tecnologías dijimos que había algunas, como la nuclear, que por no compensarme tener que estar poniéndola en funcionamiento y parándola mmm, eh, con, con, mucha frecuencia, esto no nos convenía porque son centrales cuya dinámica y cuya inercia es muy grande, de forma que no nos compensa estar parándola y poniéndola de nuevo en funcionamiento. Por tanto, su producción es constante prácticamente los 365 días del año, a menos que entren en mantenimiento preventivo. Esto en cuanto a la generación. Luego pasamos a hablar del transporte, que bueno, pues es una actividad regulada donde Red Eléctrica es el único operador del sistema eléctrico español, que está constituido pues básicamente por un conjunto de líneas de transporte en alta tensión, precisamente para reducir las pérdidas y reducir también las caídas de tensión que se producen en el transporte de electricidad. Dijimos que constituía, lógicamente, un monopolio natural porque no tenía sentido duplicar todas esas infraestructuras. Ya concretamente, bueno, esto lo podéis repasar, no hace falta que digamos exactamente todo lo que dijimos el viernes pasado. Y luego hablamos de distribución, que nos sirve, una vez que estamos llegando ya cerca de los centros de consumo, para reducir el nivel de tensión de forma escalonada, para tener un nivel de tensión finalmente que el consumidor pueda utilizar, es decir, los 230 voltios tensión de fase que tenemos cada uno en el enchufe de nuestra casa. En cuanto a la distribución, sí que hay más, no es un monopolio como tal, sino que es un oligopolio, porque hay pues un conjunto de grandes distribuidoras, en este caso pues Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, etcétera, y luego además hay otras muchas pequeñas distribuidoras que también se encargan de llevarnos la electricidad hasta nuestra casa. Habíamos hablado de, bueno, que ahora estaba muy de moda la generación distribuida, que la distribución pues va a tener que lidiar con ese fenómeno porque al final ya la energía no va a fluir desde la generación, desde las grandes centrales de generación hacia los consumos, sino que yo ahora ya me puedo instalar unas placas fotovoltaicas en el techo de mi casa y puedo autoconsumir y autogenerar y consumir todo lo que yo propiamente genero con mi instalación.
Entonces, bueno, eso va a tener cierta repercusión en los próximos años y a ver cómo somos capaces de gestionar todo eso, ¿no? Bien, habíamos hablado de las características de las redes de distribución. Por una parte, las zonas urbanas, habíamos dicho que la red tenía una forma mallada. ¿Por qué? Pues precisamente para garantizar el suministro en las zonas con mucha población. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema en un centro de transformación, eso implicaría, si ese centro de transformación entra en mantenimiento, implicaría dejar sin suministro a una gran cantidad de personas. Además, en las zonas urbanas, pues por no tener las calles llenas de postes de electricidad y líneas de media o baja tensión, pues esas redes son subterráneas, ¿vale? No solo por estética, también por mantenimiento. Si las líneas están a la intemperie, pues ante cualquier fenómeno meteorológico o cualquier problema que pueda surgir, pues vamos a dejar sin suministro a mucha gente. Entonces, al estar soterradas, pues están mucho más protegidas. Pero, sin embargo, dijimos que en las zonas urbanas, estas redes, a pesar de tener estructura mallada, se operaban de forma radial. Eso quiere decir que, efectivamente, la energía fluye en un único sentido, es decir, desde los centros de transformación hacia los consumos. Y eso lo hacían así porque la operación es mucho más sencilla de esa manera. Entonces, a pesar de tener estructura mallada, se operaban de forma radial. Y luego habíamos dicho cuál era la estructura de la red de distribución en zonas rurales. Y ayer repasando me di cuenta de que había dicho una cosa que es incorrecta. ¿Por qué? Porque pusimos aquí que la red en zonas rurales tiene forma de anillo y eso no tiene ningún sentido. En las zonas rurales directamente la red tiene forma radial. ¿Vale? Ojo con eso porque me confundí y lo que hay que decir es que en zonas rurales no tiene sentido tener una red mallada muy grande porque al final, como la población está mucho más dispersa, no podemos garantizar el suministro de la misma manera que lo podemos hacer en una zona urbana. Entonces, la red tiene forma radial y directamente, obviamente, se opera en forma radial. ¿Vale? No podemos operar una red radial eh, en forma de anillo. Entonces, en zonas rurales directamente la energía fluye desde los centros de transformación hacia los consumos. Y al ser aéreas, pues están mucho más expuestas a cualquier fenómeno que pueda causar un incidente en este tipo de líneas. Por lo tanto, mucho más habitual que te quedes sin electricidad en un pueblo que en una zona urbana. Concretamente habíamos visto el ejemplo de los centros de transformación, que básicamente lo que tienen es una entrada de la línea de media tensión y una salida, pero fijaos que podemos conectar el centro de transformación de estos interruptores. Entonces, con este ejemplo decíamos, bueno, fijaos, tenemos una red anillada o mallada, pero que vamos a explotar en forma radial. Entonces, lo que decíamos es que inicialmente el interruptor. Bien, entonces, la ventaja de la red mallada es que si tenemos cualquier incidente, por ejemplo, aquí habíamos puesto en este tramo un incidente, pues lo que hacemos es abrir aquí y para no dejar sin suministro a estos dos centros de transformación que no tendríamos un camino para poder alimentarlos, lo que hacemos es cerramos 1-2 y 2-1 de forma que la energía puede circular por este camino. Hacemos las operaciones de mantenimiento en este tramo y cuando se restablece el servicio, pues cerramos, abrimos y volvemos a la operación inicial. ¿Vale? Esa es la ventaja de la red en anillo, que me permite tener una garantía de suministro mucho más alta que cuando la red tiene estructura radial. Si la red tiene estructura radial, vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginaos en una zona rural en la que tenemos aquí el centro de transformación y directamente, pues aquí un consumo, aquí otro consumo y lo mismo, ¿no? Imaginaos que tengamos aquí un problema, un fallo,
estaríamos directamente dejando sin suministro a esta persona. Como la red no es mallada, pues esta persona se queda sin suministro durante el tiempo en el que se solvente este incidente. Y además, fijaos que si el incidente se da más cerca del centro de transformación, es decir, pues imaginaos que se da por aquí, pues estamos dejando sin suministro a esta persona, a esta persona, a esta otra persona, con lo cual es mucho más complicado garantizar el suministro en zonas rurales. Claro, aquí podríamos tener un debate de hasta qué punto merece la pena invertir en tener una red mucho más estable en el sentido de que podamos siempre garantizar el suministro de todas las personas. Pero claro, también es verdad que no merece tanto la pena porque la cantidad de gente que vive en esas condiciones pues es mucho más pequeña que en zonas urbanas. Muy bien, con esto terminaríamos el apartado de distribución y vamos a pasar ahora, si no recuerdo mal, al consumo, que ya es finalmente pues la energía que todos nosotros estamos de hecho ahora mismo ya consumiendo y que hacemos durante todos los días del año, ¿no? Entonces, para el consumo, como dijimos al principio, eh, como tenemos que equilibrar en todo momento generación y consumo, es muy importante caracterizar de alguna manera cuál es nuestro comportamiento en cuanto a consumo de electricidad. Entonces, dependiendo del sistema que estemos considerando, en la península, que somos, pues, iba a decir 46 millones de personas, no, seremos unos pocos menos, pero somos muchos millones de personas, al final la curva agregada de demanda tiene un comportamiento similar en función del día de la semana, de si estamos en invierno, de si estamos en verano, como vamos a ver a continuación. Entonces, en esta primera curva tenemos un día de invierno, de hecho, del día 12 de enero de 2021, casi en plena Filomena o saliendo de Filomena. Es un día entre semana y se puede apreciar muy bien, a ver con qué color podemos escribir, que se vea bien, el azul, ¿no? Podemos ver muy bien cómo, bueno, pues se ve que la gente madruga a partir de las 6 de la mañana hasta prácticamente las 10, la gente empieza a consumir bastante electricidad, ¿verdad? Aquí podemos ver que tenemos un pico sobre las 10 de la mañana y luego el consumo se reduce en las horas centrales del día, ¿vale? Aquí tenemos un valle en las horas centrales del día. En las horas centrales. Esto es muy característico de los días de invierno, ¿vale? Lo pongo por aquí. De invierno. Y luego finalmente viene el pico de la noche. Cuando llegamos a casa en invierno, pues nos ponemos a hacer la cena, nos sentamos a ver la tele y generalmente estamos consumiendo bastante electricidad, ¿vale? Fijaos aquí que tenemos un pico, los picos tanto el de la mañana como el de la noche son de aproximadamente unos 40.000 megavatios, ¿vale? Porque ahora nos vamos a comparar con qué ocurre en un día de invierno, pero de fin de semana, porque esto es entre semanas, día laborable, ¿vale? Laborable. Si nos vamos a un día de invierno, pero de fin de semana, como este que tenemos aquí, vamos a poner invierno, fin de semana, podemos ver que nos empezamos a levantar bastante más tarde, porque fijaos que aquí hay una meseta mucho más, o sea, la subida es mucho más lenta, ¿vale? Comparado con un día laborable. Aquí tenemos la comparación. Y luego volvemos a tener el valle en las horas centrales del día y finalmente el pico. Pero, sin embargo, daos cuenta que incluso en fin de semana el consumo es bastante menor. Estamos llegando a un pico de 35.000 megavatios. Y en la mañana ya ni os cuento, en la mañana tenemos pues unos 31.000 aproximadamente. ¿Vale? Por tanto, esta caracterización del comportamiento del conjunto de los consumidores de un sistema eléctrico es fundamental. Esto es invierno fin de semana, esto es invierno día laborable. Vamos a ver qué ocurre en verano. Pues en verano, debido a las condiciones climatológicas, lo que ocurre es que esto es verano, día
laborable. Lo que ocurre es que en verano tenemos el pico en las horas centrales del día. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque generalmente hace mucho calor y ponemos el aire acondicionado, ¿no? Vale. Y en fin de semana, bueno, pues tenemos este otro caso, esto es verano, fin de semana. Y podemos ver que aquí tenemos el pico, aproximadamente entre las 2 y las 12 de la mañana y las 2 de la tarde, y luego pues aquí una meseta y aquí de nuevo el pico de cuando estamos preparando la cena. ¿Vale? De nuevo, entre día laborable y fin de semana, pues se consume menos. Yo diría que es pues porque, sobre todo en España, además estamos muy acostumbrados a hacer vida en la calle y cuando estamos en la calle, pues no consumimos tanta energía. Bien, entonces estamos viendo que la caracterización de la curva agregada de demanda es fundamental predecir el comportamiento de la gente pues de cara a programar la generación del día siguiente. Eso se suele hacer con 24 horas de antelación para programar el mercado eléctrico del día siguiente. Esto se hace con predicción de series temporales, donde nos fijamos en datos históricos, datos del año pasado, de hace 5 años, de hace 10 años, y corregimos esas predicciones con dos parámetros adicionales que son, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner predicción de series temporales, corrigiendo por laboralidad y por temperatura. Entonces, me fijo en los datos de hace un año y también creo que ponderan bueno, esto es un departamento de red eléctrica y creo que pondera también con los datos de justo hace una semana. Entonces, comparado con justo hace una semana, hoy es viernes, pues el viernes 12 de febrero a esta hora, ¿qué demanda hubo de electricidad? ¿Y qué temperatura hizo? Pues van ponderando, van corrigiendo con temperatura y laboralidad y te genera la curva que se llama aquí prevista. ¿Vale? Entonces, en función de la curva de demanda prevista, se programa una generación, que son estos bloques de energía que hay que producir, y luego pues van comparando con la real para corregir en tiempo real ya esa generación. ¿Qué ocurre? Que esto no siempre sale bien. ¿Por qué? Pues porque hay fenómenos que ocurren por primera vez en un país o que hace mucho tiempo que no ocurrían y es complicado predecir lo que va a ocurrir. Entonces hemos cogido 3 días singulares. El primero de ellos se refiere a la huelga general del 28, no, el 28 es el día anterior, es el huelga general del 29 de marzo de 2012. Y se puede ver que la curva prevista es muy diferente, mucho mayor que la curva real. Y en ningún momento fueron capaces de ajustar la previsión a la huelga real. O sea, a la huelga real, a la demanda real. Fijaos que la programación sí que la ajustaron en tiempo real, ¿vale? Ya digo que huelgas, no sé cuántas hubo hasta el 2012, no sé si de hecho había habido alguna general, pero son fenómenos difíciles de predecir. Otro ejemplo, por ejemplo, es bueno, esto seguro que suena a esta fecha, 10 de julio, no, 11 de julio de 2010, que es la final del Mundial de Fútbol, del Mundial de Fútbol de 2010. Pues fijaos, la demanda prevista para las 10 de la noche, no sé a qué hora empezó ese partido, me suena sobre las 9 o así, ¿no? Era mucho mayor que la que finalmente hubo. Pues posiblemente porque a lo mejor la gente se reunió, hizo grandes concentraciones, con lo cual el consumo era menor. Pues es una posibilidad. Claro, ¿cómo predices tú la demanda en un acontecimiento que nunca ha ocurrido? Pues es complicado, ¿vale?
Y finalmente he cogido un ejemplo de la época en la que solo se mantenían los servicios esenciales durante el estado de alarma. Solo servicios esenciales en estado de alarma. Y podemos ver que la curva no se parece prácticamente en nada o tiene una forma bastante distinta de la que tiene en un día de invierno. Sí que es verdad que tiene un pico, bueno, es que este pico, fijaos, está bastante desplazado. El pico está a las 2 de la tarde. Luego tiene el valle muy marcado y finalmente el pico de la noche. De todas formas, daos cuenta con un consumo muy inferior al que se tiene habitualmente. Bueno, estamos hablando de invierno, aunque realmente en abril es lógico que en parte el consumo sea un poco menor porque ya las temperaturas están bastante más suavizadas, ¿vale? Pero la idea aquí que tenemos que tener es que en ocasiones es complicado hacer esta predicción de demanda porque no se tienen datos de días similares. Bueno, finalmente, aquí tenemos algunos valores característicos de los sistemas eléctricos de potencia, simplemente porque tengamos una idea. Tenemos aquí el generador, ¿vale? Generación, que básicamente las centrales van a generar desde 100 hasta un total de unos 1000 megavoltiamperios, ¿vale? Potencia aparente. Creo que esto ya lo comentamos el otro día, pero en las centrales se genera a un nivel de tensión de unos 10, 30 kilovoltios y no más porque los aislamientos que tendrían que tener las distintas máquinas que se utilizan y que están implicadas en el proceso de generación serían demasiado grandes y no merece la pena aumentar la tensión en la que se genera. Entonces lo que se hace es, justo a la salida del generador, pues se eleva la tensión mediante el parque de transformación. ¿Vale? Y ya se eleva la tensión pues a lo que requiere el transporte, a los 730, 380, 220 kilovoltios. ¿Vale? Este transporte tiene una longitud de aproximadamente unos 100, 500 kilómetros. Es decir, desde que tú generas en la central de los barrios hasta que tú transportas esa energía a, yo qué sé, hasta Almería, pues hay bastantes kilómetros. O desde Almaraz hasta Madrid, pues también hay bastantes kilómetros. Entonces, el transporte abarca una longitud muy grande. Por eso se necesita una tensión que minimice de alguna manera las caídas de tensión y las pérdidas que se producen en el transporte. ¿Vale? En el transporte, fijaos que evacuamos toda la potencia que hemos generado. No tiene sentido que evacuemos menos. Luego llegamos a una zona donde ya empezamos a reducir poco a poco la tensión y tenemos aquí una etapa fronteriza entre lo que seguiría siendo transporte y distribución. Se le llama habitualmente distribución primaria o subtransporte, ¿vale? Simplemente, o sea, ya vamos reduciendo un poco la potencia que estamos transportando a unas distancias menores y ya hemos bajado algunos escalones en cuanto a nivel de tensión. Hasta que finalmente llegamos a la distribución, donde ya tenemos, fijaos, longitudes mucho más pequeñas, del orden de 5 o 10 kilómetros, o sea, 5 o 15 kilómetros, y bajamos a niveles de tensión, pues de media tensión, aproximadamente 30, 20, 11 kilovoltios. Y ya finalmente llega al consumo, donde tenemos niveles de potencia de 0,4, 2 megavoltiamperios y a unas distancias de 100 o 500 metros que hay desde nuestra casa hasta el centro de transformación más cercano, para finalmente tener los 380, 220 voltios tensión de fase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí lo que hay que saber es que más o menos en qué magnitud de tensión, de potencia y de distancia nos movemos en las distintas etapas de la generación, el transporte, la distribución y el consumo de electricidad. Muy bien. Bueno, y finalmente, un tipo de consumo somos los receptores domésticos, por así decirlo, pero también vamos a tener en cuenta las instalaciones industriales, que realmente es el objetivo del curso, porque si vosotros el día de mañana vais a trabajar en una industria diseñando la instalación eléctrica, pues tendréis que saber y conocer
cómo funciona este tipo de instalaciones. Entonces, básicamente, aquí tenemos un ejemplo donde nuestra instalación industrial está directamente alimentada por una línea de media tensión a 20 kilovoltios. Aquí tenemos distintos elementos que ahora comentaremos de protección y de medida. Los elementos de protección, ¿para qué sirven? Pues sirven principalmente por si nosotros tenemos aquí cualquier tipo de problema en nuestra instalación, pues no propaguemos esos problemas a la red. De forma que en caso de que tengamos algún incidente, pues estos dispositivos disparen y nos quedemos sin suministro mientras que arreglamos los desperfectos que se hayan podido causar. Y por otra parte tenemos dispositivos de medida que sirven al distribuidor para pasarnos la factura a final de mes, ¿no? Fijaos que en esta instalación industrial pues tenemos un transformador que forma parte de la instalación, es decir, es propiedad de la instalación industrial que transforma los 20 kilovoltios en una tensión que pueda ser utilizada pues por cualquier aparato normal y corriente, ¿no? Fijaos que del transformador salimos al cuadro general de protección y distribución, donde ya finalmente vamos a las distintas cargas que podamos tener en una instalación. Esto puede ser para una instalación industrial de tamaño medio, pero sí que es verdad que puede haber instalaciones industriales de un tamaño mayor, donde fijaos que en vez de hacer la alimentación directamente desde una línea de media tensión, aquí tenemos la alimentación desde una línea de alta tensión, en 132 kilovoltios. Tenemos de nuevo dispositivos de protección y de medida en la cabecera de la instalación, un transformador a 6 kilovoltios, ¿vale? Y puede ser, depende del tamaño de la instalación, que tengamos incluso una red interior de alta tensión, bueno, ya 6 kilovoltios en media tensión, pero con cargas que directamente se alimentan en esa tensión, o bien volvemos a reducir hasta los 380 pues para cargas más comunes, ¿no? Cargas que podemos tener incluso nosotros en nuestra casa. Bien, pues lo que vamos a estudiar en lo que queda de asignatura, que es todavía pues 12 semanas, es precisamente estos dispositivos de protección que se utilizan en todas estas instalaciones para, por una parte, proteger a la propia instalación, que no sufra daño en la instalación, que me obliguen a invertir de nuevo a sustituir partes de la instalación y aparte que me permitan proteger a las personas que están circulando por los alrededores de la instalación. Fijaos que en lo que llevamos de asignatura hemos visto que los diagramas se pueden complicar tanto como queramos, porque fijaos además que en caso de los circuitos eléctricos que podemos tener un circuito monofásico con la fase y el neutro, pero si pasamos a circuitos trifásicos, pues cada elemento se multiplica por 3, por cada una de las fases que tenemos. Entonces, unos diagramas muy útiles para la representación de circuitos eléctricos son los llamados diagramas unifilares, que me permiten con una representación simplificada, pero sin pérdida de información, eso es fundamental, sin pérdida de información, me permiten representar una instalación eléctrica. Entonces, básicamente, por cada fase, o sea, simplemente vamos a representar un hilo o un conductor de cada fase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea constituida por fase y neutro, pues simplemente lo que hacemos es representar que tiene dos conductores, fase y neutro. Luego aquí llegamos a un cuadro de distribución, de nuevo tenemos una línea monofásica que alimenta un motor, pues línea monofásica, dos conductores y el motor. Y aquí lo mismo, de este cuadro salimos a otro cuadro con una línea monofásica para alimentar a pues otras dos líneas. Bien, y para el caso de circuitos trifásicos, fijaos que podemos tener, en este caso tenemos de hecho 3 fases y el neutro, pues
en este caso tenemos esta línea que está constituida por las tres fases y el neutro. Por tanto, tenemos que marcar aquí 4 líneas que indican que es una línea trifásica con neutro. Aquí llegamos a un cuadro de distribución donde salimos a una línea trifásica que alimenta un motor, por eso marcamos aquí las 3 líneas, y por otra parte salimos a una línea monofásica como esta, pues marcamos el que tiene 2 conductores y punto, ¿vale? Este tipo de representaciones es muy utilizada y va a ser, vamos a tener que utilizarla durante todo el temario, ¿vale? Muy bien, pues con esto acabamos el tema 1. Voy a guardar el documento. Tema 2. En el tema 2 ya nos vamos a centrar directamente en instalaciones de baja tensión y concretamente vamos a hablar de aparamenta. ¿Qué es la aparamenta? Bueno, pues os acordáis que justo hace un momento he mencionado los dispositivos de protección que tienen las distintas instalaciones eléctricas, tanto las de las instalaciones industriales como las instalaciones domésticas. Pues aparamenta es el conjunto de dispositivos que me van a permitir realizar maniobras y la protección de las instalaciones. Entonces, en este tema vamos a estudiar una serie de dispositivos cuya función es principalmente la conexión y desconexión de diferentes partes de las instalaciones. Entonces, como el concepto de aparamenta engloba muchos tipos de dispositivos que además tienen características muy distintas, estas características en cada caso están determinadas por las condiciones en las que hacen la maniobra de conexión y desconexión. Es decir, tenemos distintos dispositivos que en unas condiciones van a tener que efectuar el cierre de una manera y en otras condiciones de otra forma. Y además, la dificultad de la maniobra que estemos teniendo en cuenta, porque no es lo mismo, por ejemplo, poner en funcionamiento una lámpara de iluminación, que simplemente tenemos que pulsar un interruptor, a que, por ejemplo, queramos que cuando ocurra un cortocircuito en nuestra instalación, pues haya un dispositivo que dispare antes de que ni la instalación ni ninguna persona sufra daños. Entonces, en cualquier circuito eléctrico, cualquier instalación eléctrica, tiene que tener en su origen, es decir, en la cabecera de la instalación, un aparato que sea capaz de conectar y desconectar esa parte de la instalación cuando ocurran determinados acontecimientos. Entonces, como esa maniobra se puede realizar en diferentes condiciones de funcionamiento, vamos a tener que tener en cuenta en primer lugar cuáles son esas condiciones de funcionamiento de los circuitos, donde vamos a diferenciar básicamente 3. En primer lugar, ¿qué es funcionamiento en vacío? Bueno, funcionamiento en vacío significa que no vamos a tener cargas conectadas. ¿Qué implica que no haya cargas conectadas en una instalación? Pues significa que no hay circulación de corriente. Bueno, y si no hay circulación de corriente, ¿yo para qué quiero un dispositivo que interrumpa o que abra el circuito cuando no hay circulación de corriente? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que principalmente por razones de seguridad es necesario hacer visible la condición de apertura de un circuito. Imaginaos, por ejemplo, una persona que esté trabajando en una subestación y para manipular cualquier elemento de esa subestación tiene que garantizarse a sí mismo su propia seguridad. Entonces, si visualmente puede ver que un circuito está abierto, pues eso le facilita mucho el trabajo porque no tiene que llevar ningún instrumento o ningún aparato para saber si hay tensión y hay intensidad circulando o no por la instalación. Entonces, en vacío, es decir, sin cargas conectadas y sin circulación de corriente, hay elementos y hay dispositivos que efectúan el cierre o la apertura de la instalación. Que no haya circulación de corriente no significa
que la instalación no esté a su tensión nominal. De hecho, pensad, por ejemplo, en un enchufe de vuestra casa. Si vosotros no conectáis cualquier aparato, no hay circulación de corriente, pero sin embargo, la tensión sí que la tenéis el enchufe a su tensión nominal. Si no, meted los dedos en el enchufe, ¿vale? Los 230 voltios los tenéis. O sea que no hay circulación de corriente, pero la tensión sí es la nominal. Muy bien, este es el primer tipo o la primera condición de funcionamiento que vamos a estudiar en esta asignatura. Después tenemos funcionamiento normal, que es cuando tenemos cargas conectadas y la corriente que se va a interrumpir o establecer en el circuito es igual o menor que la nominal. Fijaos que igual o menor. Bueno, y la primera pregunta aquí es, ¿cuál es o qué se denomina corriente nominal de un circuito? Bueno, pues la corriente nominal, lo voy a poner por aquí, intensidad nominal, es aquella intensidad que puede circular permanentemente por la instalación sin provocar calentamientos excesivos. Es decir, la intensidad nominal es aquella intensidad que puede circular permanentemente por la instalación sin provocar calentamiento excesivo. Muy bien. Pues para nosotros eso va a ser el funcionamiento normal, es decir, cargas conectadas y la corriente que tenemos es menor o igual que la nominal. ¿Qué puede ser menor? Bueno, porque nosotros podemos estar en casa y tener conectada la nevera y la televisión, por ejemplo, estamos tirados en el sofá viendo la tele y solo tenemos la nevera puesta. Bueno, la instalación de nuestra casa está en funcionamiento normal. Ahora, la intensidad es menor que la nominal, porque la intensidad nominal sería si conectamos la nevera, la televisión, la lavadora y no sé qué más, la plancha, ¿vale? Eso podría ser también funcionamiento nominal. Entonces, diferenciad eso, ¿vale? Pero en ambos casos, en ambas situaciones, estamos con lo que se llamaría un funcionamiento normal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el funcionamiento normal y el funcionamiento anormal? Pues en el funcionamiento normal vamos a tener igualmente cargas conectadas, pero la corriente que vamos a interrumpir o establecer es mayor que la nominal, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a tener que considerar en cada caso si la corriente que está circulando por una parte del circuito es mayor que la intensidad nominal o no. En ese caso vamos a tener que actuar. En primer lugar, vamos a diferenciar en qué tipos de funcionamiento anormal tenemos. Tenemos, por una parte, las sobrecargas, que son sobreintensidades. En ambos casos son sobreintensidades, pero en el caso de la sobrecarga son sobreintensidades de valor, vamos a poner entre 3 y 4 veces la intensidad nominal y sub n, es decir, pues un valor de corriente bastante alto, pero en el caso de cortocircuitos ese valor es mucho mayor, concretamente entre 10 y 20 veces la intensidad nominal. Una sobrecarga puede ser causada, por ejemplo, por el arranque de un motor o porque en nuestra casa estemos conectando más dispositivos de los que tenemos contratados por la tarifa, ¿vale? Potencia contratada. Sin embargo, un cortocircuito ya estamos hablando de intensidades muy grandes. Tanto en un caso como en otro, hay que actuar, es decir, hay que cortar esa corriente porque puede producir daños. Lo que ocurre es que en caso de sobrecarga, pues el tiempo que tenemos para actuar es mayor, porque al ser la corriente menor, pues tenemos más tiempo para actuar hasta que, o antes que, más bien, antes que
la instalación sufra daños. Sin embargo, en un cortocircuito, como las corrientes son bastante mayores, la instalación sufre daños en cuestión de milisegundos. Por tanto, tendremos que tener dispositivos que sean capaces de detectar esas sobreintensidades para actuar en el menor tiempo posible. Bien, ¿están entendidos estos tres modos de funcionamiento de los circuitos? Bueno, de todas formas, antes de que haya dudas, tenemos aquí un ejemplo que vamos a utilizar para ejemplificar estos tres modos de funcionamiento de los circuitos. Tenemos aquí una instalación representada por su diagrama unifilar, en el que tenemos de un cuadro general, CG, parte una línea trifásica con un dispositivo de protección en la cabecera de la línea, bueno, de protección o de maniobra, ¿vale? Es decir, que puedo abrir el interruptor A y abrir, por tanto, la línea trifásica. Pues esta línea trifásica alimenta en paralelo a tres cargas que también tienen en la cabecera pues un dispositivo, ¿vale? En este caso se llama B, ¿vale? Y este es el cuadro secundario, pues a través del cuadro secundario alimentamos a tres líneas trifásicas que alimentan cada una de ellas a tres cargas C1, C2, C3. Vamos a poner un primer ejemplo y voy a intentar aprovechar estas cosas, a ver si no me sale mal. Mirad, ¿qué estoy haciendo? No lo sé. No, sí lo sé. Voy a suprimir esto y voy a hacer un cuadro aquí. Es que claro, como la imagen está incrustada, no puedo escribir sobre ella. Entonces, lo que estuve ayer inventando era esto. Voy a modificar las propiedades de este cuadro, relleno pero en blanco y estilo de línea pero en blanco también. Entonces, aceptar. No. ¿Qué haces? No entiendo qué ha pasado. Ah, porque se me ha cambiado el relleno, ¿o qué? Eso es. Muy bien. Imaginaos que el dispositivo B, que ya he dicho que puede ser un interruptor o cualquier dispositivo de maniobra, es decir, que me permita abrir y cerrar el dispositivo en cuestión, podemos abrir y cerrar estos dispositivos. De forma que si abrimos esos tres dispositivos simultáneamente, ¿cuál va a ser la intensidad que circula por cada una de estas ramas del circuito? Pues obviamente a circuito abierto no circula intensidad y la intensidad 1 va a ser igual a 0, la intensidad 2 va a ser igual a 0 y la intensidad I3 va a ser igual a 0. Lógicamente, si yo aplico la primera ley de Kirchhoff, que no sé si os suena a chino o qué, pero si aplicamos la primera ley de Kirchhoff en este punto del circuito, la ley de Kirchhoff básicamente es el teorema de conservación de la carga, es decir, intensidades que entran a un nudo es igual a las intensidades que salen de ese nudo. Por tanto, la intensidad que viene por la línea, vamos a llamarla I sub 0, va a ser igual a la suma de I1 más I2 más I3. Bueno, si estamos en corriente alterna sinusoidal, estos son fasores, ¿verdad? ¿Os suena o no? Bueno, pero Sí, como estos tres fasores son iguales a 0, por la línea tampoco habrá circulación de corriente. Por tanto, en este caso, ¿cómo está funcionando la línea? Está funcionando en vacío. Tiene tensión nominal porque está alimentada por el cuadro general, pero sin embargo, como no hay circulación de corriente, la línea está en vacío. Bien. Vale, vamos a suponer ahora un caso distinto que es que vamos a cerrar uno de estos tres interruptores. Vamos a cerrar, por ejemplo, el interruptor de la línea 1 y, por tanto, nuestra carga 1 va a consumir su intensidad nominal. Por tanto, esto será I sub n1. Y, por tanto, la corriente que va a circular ahora por la línea, vamos a ponerle nombre, por la línea L, va a ser igual a I sub n1. De aplicar la primera ley de Kirchhoff aquí, cuando esto sigue siendo 0 y esto sigue siendo 0, pues toda la intensidad que demanda la carga 1 va a ser la que circule a través de la línea. En este caso, ya hemos pasado de funcionamiento en vacío a funcionamiento normal. La corriente que circula por la línea es menor que la corriente nominal de la línea. ¿Por qué? Porque la línea tiene que estar dimensionada
para que todas las cargas estén activadas simultáneamente. Pero fijaos que esto ya es funcionamiento normal. Vamos a ver otro caso que sería ya pues directamente conectando las tres cargas simultáneamente. En este caso, cada una de estas cargas estaría demandando su intensidad nominal, IN2, IN1 y IN3. Pues aquí tendríamos, por aplicación de la primera ley de Kirchhoff, IN2 más IN3. Entonces, en ese caso, la línea estaría demandando o estaría circulando a través de ella su intensidad nominal, la intensidad para la que se ha diseñado. Y eso también sería funcionamiento normal. Ahora bien, imaginaos que por lo que sea tenemos un fallo de aislamiento de esta línea y se produce un cortocircuito aquí, de forma que la intensidad I1, que ya no sería la nominal, ya sería bastante mayor que la nominal, pues sube. Vamos a decir la intensidad de cortocircuito 1. De forma que tanto en la línea como en la línea de la carga 1 tendríamos una corriente mucho mayor. Bien, pues en ese caso vamos a tener dos dispositivos, porque recordad que aquí teníamos unos dispositivos de protección y de maniobra. Tendríamos el dispositivo B y el dispositivo A, que tendrían que detectar que efectivamente está circulando una corriente mayor que la nominal y por tanto tendríamos que interrumpir el servicio. Entonces ahora yo os lanzo una pregunta. En caso de que se produzca el cortocircuito en este punto de la instalación, ¿quién nos interesa que dispare primero? ¿Este elemento o este elemento? Efectivamente, para garantizar el suministro a las demás partes de la instalación, lo ideal es que si se produce un cortocircuito aquí, quien dispare primero sea B. Y efectivamente eso es lo que vamos a pretender que ocurra. Vamos a querer disparar aquí de forma que ya por la línea vuelva a circular una intensidad menor o igual que la nominal. Y estaremos en esta situación. Haremos las tareas de mantenimiento que hagan falta para restablecer el servicio en C1, pero mientras yo sigo funcionando en C2 y en C3. Bueno, pues ese es un concepto que vamos a estudiar también en este tema, que se llama selectividad, pero de momento está muy bien. Otra cosa sería que tuviéramos el problema en esta parte de la línea. Si la tenemos aquí, ¿quién va a ser el dispositivo que va a detectar que hay una sobreintensidad? Pues el único que lo va a detectar es A y por tanto necesariamente voy a tener que dejar sin servicio a las cargas C1, C2 y C3. ¿Entendido eso? Voy a devolver este diagrama a su situación original, cargándome esto. Bueno, entonces, una vez que hemos visto las condiciones de funcionamiento de los circuitos, vamos a hablar de un fenómeno no deseado que aparece siempre en las instalaciones eléctricas, que es el arco eléctrico. ¿Por qué ocurre el arco eléctrico? Bueno, pues daos cuenta que siempre que estamos hablando de un dispositivo de protección o de maniobra, al final lo que vamos a tener es dos contactos, que son piezas metálicas conductoras que o se van a abrir o se van a cerrar. Y en cuanto no están en contacto, valga la redundancia, van a estar a niveles de tensión distintos. Pues bien, esos dos elementos a distintos niveles de tensión van a crear un campo eléctrico entre los dos contactos, de forma que si ese campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica del medio aislante que tienen rodeando o sea, que tienen alrededor, se va a producir el arco eléctrico. Entonces, bueno, aquí está explicado, cuando un aparato corta o establece una corriente, aparece un arco eléctrico entre sus contactos. El arco se suele presentar entre dos partes conductoras con niveles de tensión diferentes, separadas por un medio aislante. En este caso puede ser, por ejemplo, el aire. Cuando el valor del campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aislante, el medio aislante se ioniza y se produce el arco. Este es un fenómeno, ya digo, no deseado, pues porque
produce una disipación de energía brutal con el consecuente aumento de temperatura y puede llegar a producir daños en la instalación. Entonces, como es un fenómeno que siempre va a ocurrir, porque por el propio modo de operación de estos dispositivos, lo que hay que hacer es cortarlo lo antes posible. Bueno, os he preparado aquí dos vídeos que vamos a ver directamente. Si pulso esto, nos vamos al YouTube. Lo que, bueno, esto es tan rápido que no da tiempo prácticamente a introducirlo. Vamos a ver qué ocurre. Pues fijaos, tenemos una instalación, se abren esos contactos y ocurre esto. Bueno, podemos verlo todas las veces que queráis. Lo que está ocurriendo es que estamos abriendo un dispositivo que no está preparado para interrumpir corrientes. Por tanto, ni para interrumpir corrientes ni para extinguir el arco. Al final el arco se extingue casi de forma fortuita, porque nadie ha hecho nada para que dicho arco se extinga. Entonces, no. La respuesta es, no está bien hecho. Cuando tú abres un dispositivo que no está preparado para extinguir el arco, ocurren cosas así. El arco eléctrico. Vamos a verlo. Bueno, este es casualmente el 138 kilovoltios. Bueno, aquí 3 en paralelo. That was cool. Mira, ahí tenemos repetición y todo. Este es el mismo caso, ¿eh? Apertura de un dispositivo que no está preparado para extinguir el arco. Otra vez lo mismo. Apertura. Eso no tenía buena pinta. Mira, este está muy bien porque es el caso contrario, el cierre. De nuevo lo mismo, ¿eh? Un dispositivo que no está preparado ni para abrir ni para cerrar corrientes. Está preparado solo para funcionar en vacío. Pero fijaos que cuando nos vamos acercando, se van acercando los contactos, ya suena un poco, se produce el arco, que en este caso ha sido menos importante, y en cuanto entran en contacto los contactos, pues ya el arco se extingue por sí mismo. Este es lo mismo. La operación de cierre se produce y una vez que los contactos se unen, ya el arco desaparece. Esto va a ser... Bueno, entonces, el arco, como estábamos diciendo, se produce siempre. Siempre que haya dos piezas metálicas que vayan a entrar en contacto o que se vayan a separar, se va a producir el arco. Entonces, lo que vamos a buscar es precisamente que quien se encargue de extinguir el arco es quien más preparado esté de hacerlo. En este caso van a ser pues los interruptores automáticos y los fusibles, que ya los veremos más adelante en el tema. Entonces, como decíamos, en el arco se disipa una gran cantidad de energía y se alcanzan temperaturas que pueden llegar incluso hasta los 8000 grados centígrados en el centro del arco. Por lo tanto, se pueden volatilizar partes pequeñas del material y, al fin y al cabo, pues si esto lo hacemos con una frecuencia relativamente alta, pues al final vamos a tener que sustituir las piezas de la instalación, ¿vale? Algo que no es deseable. Entonces, pues lo que vamos a hacer es trasladar ese arco a los dispositivos que estén capacitados para extinguirlo lo más rápidamente posible y evitando daños en la instalación. La diferencia es que el seccionador, por ejemplo, habéis visto el movimiento en el que, o sea,
la rapidez con la que hacen el movimiento. Es un movimiento suficientemente lento. Entonces, en el interruptor automático y en el fusible, el arco se va a extinguir mucho antes. Prácticamente un abrir y cerrar de ojos está extinguido ya. Entonces, es mucho más ventajoso por ese motivo, porque es que va a limitar en gran medida cuál es la cantidad de energía que se va a disipar. Y por tanto, la temperatura también. ¿Qué casos vamos a tener que considerar a la hora de limitar los arcos eléctricos? Pues tenemos, en primer lugar, el caso del cierre o apertura, donde hemos visto que es más complicado el caso de la apertura de los contactos, ¿verdad? Porque durante el cierre el arco se extingue por sí mismo en el momento en el que se unen los contactos. Por tanto, el caso más acusado es el momento de la apertura. En la apertura, ya hemos visto, puede ser que el arco se mantenga indefinidamente. Eso sería una situación muy desfavorable para la instalación y alguien tiene que interrumpir ese arco. Daos cuenta que dependiendo de si estamos en corriente continua o corriente alterna, si estamos en corriente alterna, fijaos que al ser la corriente una onda sinusoidal, el arco o la corriente pasa por cero, ¿vale? Y por tanto, en ese instante, el arco se ha extinguido. De forma que lo que hay que hacer es que en el momento que pase por cero, actuar de tal manera que el arco no se vuelva a reactivar cuando la intensidad vuelve a tener un valor distinto de cero. ¿Vale? Y por otra parte, pues en corriente continua esto es más complicado porque la corriente tiene un valor constante. Entonces hay que conseguir de alguna manera, que vamos a estudiar durante este tema, que el dispositivo encargado de extinguir el arco finalmente lo consiga. ¿Vale? Bueno, el caso del cierre puede tener alguna complicación, que sería ¿cuál? Pues que se produzcan rebotes en el cierre. Y es que si se produce un rebote, el arco se puede reencender durante, o sea, rebota, pam, 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 pues en esos momentos se está produciendo el arco. Muy bien. Bueno, y como medios aislantes, en los dispositivos que se utilizan para extinguir los arcos, ¿qué medios aislantes se suelen utilizar? Pues en primer lugar tenemos el aire, que es pues el caso más sencillo, porque es el que tenemos directamente disponible, que tiene una rigidez dieléctrica de 30 kilovoltios por centímetro. ¿Eso es grande o es chico? Bueno, pues vamos a ver ahora otros medios aislantes y podremos ver que el aire es el que menos rigidez dieléctrica presenta. Luego tenemos el caso del aceite, que puede estar usado, bueno, usado para aplicaciones de este tipo. Obviamente no va a ser usado de freír, ¿no? O cuando está nuevo tiene una rigidez dieléctrica de 125 kilovoltios por centímetro o 90 kilovoltios por centímetro si está usado. El problema que tiene el aceite es que es altamente inflamable, con lo cual hay que tener muchas más precauciones que en el caso del aire, inflamable. También se puede utilizar aire comprimido porque a cuanta mayor presión, mayor rigidez dieléctrica del aire. Aquí directamente tenemos un ejemplo que dice que a 10 bares la rigidez es de 90 kilovoltios por centímetro y si duplicamos la presión, la rigidez aumenta hasta los 135 kilovoltios por centímetro. También se puede utilizar vacío, que tiene varias ventajas. La primera de ellas es que tiene una rigidez dieléctrica muy grande porque
apenas hay partículas que se puedan ionizar, y tiene otra ventaja que no necesitan mantenimiento, a pesar de que pues, el sistema es mucho más complejo, ¿vale? O sea, la instalación es más complicada, pero tiene la ventaja de que no necesita mantenimiento. Y por último está el hexafluoruro de azufre, que tiene una rigidez dieléctrica de 90 kilovoltios por centímetro y que además es pues ahora mismo no recuerdo si es un gas o un fluido. Bueno, un fluido es un gas al fin y al cabo. Es un elemento o un compuesto, vamos a poner un compuesto que de gran conductividad térmica. Conductividad térmica. Lo cual permite pues, que se disipe el calor y no se alcancen temperaturas tan altas, ¿vale? Tiene gran conductividad térmica. Bueno, lo siento por mi caligrafía porque en esta tableta es bastante peor que en la realidad y bueno, la semana que viene, como nos vemos en clase, en la pizarra esta es una pizarra muy moderna, tampoco sé cómo voy a escribir en ella, pero no sé, bueno, ya veremos la semana que viene. Bien, bueno, se nos está yendo la clase muy rápidamente. Faltan 20 minutos, 22, y no ha venido el jardinero. Será porque está nublado. Bueno, pasamos entonces a ver la última parte de la introducción, que son características básicas de los aparatos de corte. Básicamente, los aparatos de corte van a estar definidos por tres características. Intensidad nominal, que ya hemos definido antes como aquella intensidad que puede circular en régimen permanente a través de la instalación, o en este caso del aparato de corte, sin provocar ningún calentamiento excesivo, ¿vale? Porque estas tres características definen, pues, por una parte, la intensidad que puede circular en régimen permanente, la tensión a la que puede estar sometido ese elemento, también en régimen permanente, porque la tensión va a afectar a, entre otras cosas, el arco eléctrico que se va a producir en el aparato en cuestión. Y el más novedoso, la característica más novedosa es el poder de corte, que es la capacidad de un elemento, capacidad de un elemento, alguien por ahí tiene el micro abierto, creo, capacidad de un elemento para interrumpir una corriente. Es decir, puede ser que nosotros tengamos un interruptor normal y corriente, que vamos a ver ahora que se llama interruptor en carga, que sea capaz de soportar una intensidad nominal durante un tiempo infinito sin producir ningún calentamiento, pero sin embargo, si yo quiero abrir ese interruptor cuando a través de él está circulando una intensidad mucho mayor, pues que ese interruptor no sea capaz de interrumpir esa corriente, ¿vale? Entonces, estas tres características van a definir los tres tipos de aparatos de corte fundamentales que existen en las instalaciones. Básicamente son interruptor automático, interruptor en carga y seccionador. ¿Qué ocurre? Pues que con la evolución de las instalaciones industriales se han ido desarrollando nuevos dispositivos con algunas características particulares, pues para aplicaciones muy concretas. Básicamente, las otras aplicaciones y las otras características que se buscan para este tipo de dispositivos, aparte de principalmente tener un poder de corte alto y soportar intensidad y tensión nominal, son las siguientes. La primera de ellas es la posibilidad de realizar un gran número de maniobras, pues conectar, desconectar, pero cuando decimos un gran número no me refiero al interruptor de nuestra casa, que sí, cuántas veces habremos encendido y apagado la luz con ese interruptor, sino en términos industriales, ¿vale? De conectar y desconectar cargas principalmente. Pues eso es una ventaja y una cualidad de algunos dispositivos que están específicamente hechos para ello. Otra característica puede ser el accionamiento a distancia, es decir, aquí el ejemplo quizás es el caso del
el botón de marcha y de paro de una instalación. Por ejemplo, cuando tenemos una cinta transportadora y está el típico botón rojo sobre una caja amarilla donde tú paras y separas esa cinta transportadora, por ejemplo, pues eso sería lo que se conoce como accionamiento a distancia, porque normalmente no está exactamente en el sitio en cuestión, sino imaginaos una fábrica, pues a distancia podemos interrumpir un proceso en concreto, ¿no? Por otra parte, otra de las características que se buscan con este tipo de dispositivos es accionamiento por relés, es decir, yo mido una magnitud física, que puede ser una tensión, una intensidad, y quiero que algo dispare sin necesidad de que haya alguien que active ese accionamiento, sino simplemente que se haga automáticamente, cosa que es muy ventajosa, por ejemplo, cuando se detecta un cortocircuito. ¿Vale? Detectamos que hay una intensidad muy grande, pues que automáticamente la protección dispare. Y otra de las características que se busca, que ya digo que no tiene que ser un único elemento que las tenga todas, sino que hay un elemento que tiene posibilidad de realizar un gran número de maniobras. Hay otro elemento que lo que su mayor característica es tener un aislamiento visible, que es precisamente lo que hemos hablado antes con los seccionadores, que lo hemos introducido casi antes de llegar a ellos, que es hacer visible, poner de manifiesto con facilidad cuál es la condición en la que se encuentra el circuito. Si está cerrado, es decir, si está en funcionamiento, o bien el circuito está abierto y por tanto, pues el operario puede entrar tranquilamente a manipular partes de la instalación sabiendo que no va a tener un accidente eléctrico, que ya veremos luego en el tema 4 que son accidentes habitualmente mortales. ¿Vale? Pues entonces, teniendo en cuenta estas tres características fundamentales de los dispositivos y estas otras características que se buscan en todos ellos, vamos a definir una serie de dispositivos que se utilizan en distintas condiciones de funcionamiento y para distintas tareas, principalmente de maniobra y de protección de las personas y de las instalaciones. El primero de ellos es el interruptor, también llamado interruptor en carga. Vamos a ponerlo por aquí. Interruptor en carga, que es un dispositivo capaz de soportar, establecer e interrumpir corrientes, ¿verdad? Ya no sé si he perdido la práctica con esto o qué, pero muy mal por mi parte. Interruptor en carga es capaz de soportar, establecer e interrumpir corrientes del orden de la nominal. Es decir, es un dispositivo más bien de maniobra, más que de protección. ¿Vale? Entendemos el concepto de soportar, establecer e interrumpir. Establecer la corriente nominal significa que el interruptor está en estado abierto, cierra y la corriente que empieza a circular es la corriente nominal. Interrumpir es que está circulando esa corriente y abrimos el interruptor y deja de circular la corriente nominal. Como decíamos antes, bueno, el símbolo del interruptor es este, que es archiconocido por todo el mundo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de interruptores en carga. Por ejemplo, este es el típico de una lámpara o algo así, ¿no? Y este es un poco un interruptor más industrial. ¿Qué más hay que decir de los interruptores en carga? Bueno, son capaces de soportar vamos a poner por poco tiempo, son capaces de soportar por poco tiempo corrientes mayores que la nominal. Pero en ningún caso
capaces de interrumpirlas. Capaz de soportar por poco tiempo corriente mayor que la nominal, pero en ningún caso son capaces de interrumpirla. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si nosotros queremos tener protegida una parte de la instalación donde tenemos un interruptor en carga, adicionalmente tendremos que conectar en serie otro dispositivo que se encargue de actuar cuando a través de esa parte de la instalación circula una corriente mayor, ¿vale? De hecho, no sé si no lo he comentado hasta ahora, pero bueno, cuando tenemos una instalación, podemos instalar varios dispositivos en serie, de forma que uno actúe en determinadas circunstancias, otro actúe en otras determinadas circunstancias, etcétera, ¿vale? No ocurre nada por tener varios dispositivos en serie. Y aquí vamos a ir creando una tabla resumen con las características de cada uno de los elementos que vamos a estudiar. En primer lugar, pues esto, el interruptor en carga, que permite abrir en carga, no tiene poder de corte de intensidad de cortocircuito, no puede. Elevado número de maniobras, es lo que decía antes. Sí, si todos pensamos en un interruptor como este o como este, podemos decir, bueno, ¿y este por qué no va a tener un número elevado de maniobras? Pero esta característica está pensada para otro dispositivo que es que específicamente es lo que hace, que concretamente son los contactores, que hacen un gran número elevado de maniobras y además en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Accionamiento a distancia, pues sí, el típico botón de marcha paro es básicamente un interruptor en carga. Accionamiento por relés no y aislamiento visible no. Esto, ya digo, si nos ponemos a cuestionar todo esto, podríamos cuestionarlo, porque yo digo, bueno, es que yo cuando veo que el interruptor en esta posición, yo sé que está apagado. Sí, pero si ese interruptor está a 5 metros de distancia, ¿cómo ves tú en qué posición está? Entonces, aislamiento visible es que yo visualmente, mirando al interruptor, desde lejos, sea capaz de saber si está abierto o cerrado, ¿vale? Y bueno, es verdad que el tema se centra en dispositivos de baja tensión, pero muchos de estos dispositivos son también utilizables en alta tensión. Entonces, aquí vamos a decir cuáles de ellos están especificados para el uso de baja tensión y cuáles de ellos además también se pueden utilizar en alta tensión. Bien. Vamos a ver ahora el caso del seccionador. El seccionador, que es un dispositivo incapaz de interrumpir ninguna corriente. ¿Por qué? Pues porque su única función, su función es hacer visible la condición de apertura del circuito. Entonces, básicamente, imaginaos, como hemos dicho, podemos colocar distintos dispositivos en serie en una misma instalación. De forma que imaginaos que tengamos una instalación, ¿vale? Vamos a ponerla en horizontal. Una instalación con un interruptor en carga, cuyo símbolo es este, habíamos dicho, ¿no? Ahora, el seccionador sería este otro. Y luego aquí, pues estamos alimentando a una carga que puede ser, por ejemplo, un motor. Vamos a especificar que esto es un seccionador. Vamos a poner aquí seccionador. Y esto sea un interruptor en carga. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento para establecer circulación de corriente en esta instalación? Bueno, pues el procedimiento sería, en primer lugar, cierro el seccionador porque el seccionador no es capaz de establecer ni de interrumpir ninguna corriente. Cierro el seccionador, por tanto, por aquí sigue circulando cero, lógicamente, porque el interruptor en carga está abierto. Y posteriormente, lo que hago es cerrar el interruptor en carga, de forma que ya sí empieza a circular intensidad nominal. ¿Y cuál es el procedimiento para la apertura
cuando estamos en funcionamiento? Bueno, pues el procedimiento es el inverso. Inicialmente, tanto el interruptor en carga como el seccionador están cerrados y por tanto circula la intensidad nominal por la instalación, bueno, intensidad nominal o intensidad menor que la nominal. Quien se encarga de abrir en primer lugar es el interruptor en carga, porque está preparado para interrumpir corrientes del orden de la nominal, y una vez que la intensidad que circula por la instalación ya es cero, decimos, bueno, pues ahora ya sí puedo abrir el seccionador de forma que el operario en cuestión sepa que por ese circuito efectivamente no está circulando corriente. ¿Vale? Esta es la utilidad de los seccionadores. ¿Está entendido? Bueno, pues el seccionador, aquí tenemos su tabla de resumen, que es muy sencilla porque prácticamente no puede hacer nada. No puede abrir en carga, no tiene poder de corte, no puede hacer un número elevado de maniobras, no puede accionarse a distancia, no puede accionarse por relés y simplemente lo único que permite es hacer visible la condición de apertura del circuito. Y su uso está prácticamente restringido a la alta tensión. ¿Vale? Lo más lógico es verlo en subestaciones. Bien. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una foto de un seccionador, ya hemos visto todos los vídeos donde, bueno, aquí hay un mecanismo que hace que se separe las dos partes de la instalación. No tiene más. Bueno, aquí hemos dicho que es un dispositivo incapaz de interrumpir, bueno, y de establecer también, incapaz de establecer e interrumpir ninguna corriente. No es capaz de nada. Vale. Bien, pasamos al interruptor seccionador, que básicamente es como un interruptor en carga. Es un interruptor en carga que en estado de apertura cumple con las especificaciones del seccionador. Es decir, visualmente se puede saber si ese interruptor está abierto o cerrado, ¿vale? Este dispositivo no es de lo más importante, ¿vale? Lo más importante van a ser el interruptor en carga, el seccionador, interruptor automático, fusible, básicamente. Y yo creo que este ejemplo está bastante bien porque claramente es un interruptor que se ve si está abierto o está cerrado. Si es suficientemente grande, además, se puede ver a distancia, ¿vale? Esa quizá puede ser la mayor diferencia con respecto al interruptor en carga, que decimos, bueno, es que aquí hay que acercarse mucho para ver cómo está este interruptor. Sin embargo, este otro, imaginamos este aparato en una pared, y si este aparato tiene, yo qué sé, pues 1 metro por 1 metro de largo, pues se ve a simple vista si el interruptor está subido o está bajado, ¿vale? Entonces cumple con las especificaciones de seccionador en condición de apertura o de cierre. Nos permite ver visualmente si el circuito está abierto o cerrado. Entonces, puede abrir en carga, por supuesto, no tiene poder de corte, es decir, no va a efectuar protección de las personas, no tiene un número elevado de maniobras, accionamiento a distancia sí, este en concreto no, porque tiene toda la pinta de que hay que coger la palanca esta y bajarla, pero puede ser que sí que tenga accionamiento a distancia, no se accionan por relés y permite efectivamente el aislamiento visible. Y tiene tanto uso en baja tensión como en alta tensión. Bueno. Ahora ya creo que llega el interruptor automático, eso es, que es prácticamente el dispositivo por excelencia de este tema. Bueno, los interruptores automáticos, su gran cualidad es que tienen un poder de corte
muy elevado. Vamos a poner del orden de 1,5 a 100 kiloamperios, que es una barbaridad. ¿Vale? Pueden interrumpir corrientes, por tanto, de hasta 100 kiloamperios. ¿Qué más? Bueno, así como tal, decir que este es su símbolo, con esta X aquí, y si queremos ver algún interruptor, bueno, los hay de todos los tamaños, por supuesto, pero quizás el más común es este, ¿vale? El magnetotérmico, los pequeños interruptores automáticos, son un subgrupo dentro de los interruptores automáticos. No confundirlo con el interruptor diferencial, que ese es otro, ¿vale? Los diferenciales detectan pequeñas corrientes y los interruptores automáticos ya detectan corrientes de cortocircuito. Yo creo que de aquí no hay que decir nada más. ¿Puede abrir en carga? Sí, claro, porque estos dispositivos siempre permiten ser accionados manualmente. Entonces se puede abrir tanto en carga como en condición de cortocircuito o de sobrecarga. Ahora veremos los disparadores que tiene. Tiene un alto poder de corte, no tiene un número elevado de maniobras. De hecho, cuantas más maniobras haya realizado y encima, cuanto más cercanos al poder de corte haya realizado, pues menos maniobras puede hacer un interruptor automático en su vida útil. Pueden ser accionados a distancia, pueden ser accionados por relés. Cuando se detecta que la corriente es mayor que cierto valor, pues disparan automáticamente y no tienen un aislamiento visible como tal. De nuevo, tendríamos que acercarnos para ver en qué situación está un interruptor en concreto. Este interruptor o este dispositivo, que ya va a ser bastante más característico, vamos a entrar de lleno a ver qué partes constructivas tiene concretamente. Bueno, el interruptor automático se caracteriza por tener sus contactos, básicamente tienen un contacto fijo y otro contacto móvil, tal y como se ve aquí. Tenemos un contacto que está empotrado y otro que es móvil respecto a ese contacto fijo. Entonces, lo fundamental es que tienen, si os fijáis, lo que se llaman contactos principales y lo que se llama contactos de arco. De forma que, fijaos que en la situación cerrada, la corriente circula por los contactos principales, pero cuando queremos abrir el interruptor, lo que hacemos es, en primer lugar, separar los contactos principales, de forma que la corriente sigue circulando por los contactos de arco, de forma que cuando finalmente se separan los contactos de arco, el arco se produce entre los contactos que están específicamente diseñados para que el arco se produzca entre ellos. Ese es el procedimiento de apertura. El procedimiento de cierre sería a la inversa. En primer lugar, entrarían en contacto los contactos de arco y finalmente los contactos principales se pondrían en contacto para conducir la corriente. Simplemente ya para acabar, estos contactos, los contactos principales, tienen que tener como características más importantes una baja resistencia eléctrica y poca tendencia a soldar. Baja resistencia eléctrica y poca tendencia a soldar. Y por otra parte, pues los contactos de arco suelen estar hechos de un material que específicamente diseñado para resistir los arcos, que es el tungsteno. Tungsteno. Bueno, voy a escribirlo en mayúscula que si no, no se ve absolutamente nada. Tungsteno. ¿Vale? Bueno, pues la semana que viene seguimos por aquí, ya en modalidad presencial. ¿Vale?